Capítulo 3. Descargo de responsabilidad. No soy el propietario de High School de XD ni de Naruto. Tampoco obtengo ganancias por escribir sobre ellos. De vuelta otra vez. La luz roja se hizo añicos, el poder se opuso a su voluntad y se extinguió con una explosión que hizo volar a Rías por los aires. La princesa de la ruina de cabello carmesí se estrelló contra las opulentas baldosas de su salón de baile privado y resopló con frustración. ¿Te estás rindiendo tan pronto, Hime-sama? Akeno miró a su ama y amiga más cercana con ojos violetas. Habían pasado 5 años desde que Rías y el obispo de Ceuticus salieron de la fría noche de Hokkaido y ahuyentaron a sus parientes asesinos. Había estado desconfiada y malhumorada durante mucho tiempo, quedándose solo por el trato al que la habían obligado a aceptar. Pero poco a poco había descubierto que el afecto crecía como la mala hierba, regado por la generosidad y la falta de expectativas de Rías. El demonio reencarnado de cabello negro le dio un codazo a la chica pelirroja con el pie enfundado en un calcetín. Pensé que tenías un poco más de resistencia, pero supongo que un poco de juego brusco te agota. Te mostraré lo que es jugar duro, murmuró Rías sombríamente, invocando un remolino de su poder de destrucción y dirigiendo el flujo salvaje hacia su reina. Akeno rompió perezosamente la marea carmesí con un crepitar de relámpago amarillo antes de dejarse caer al lado de la princesa Gremory. Hace 3 años, Akeno había aceptado la pieza de reina de Rías y se había unido a la nobleza de su amiga. Se había reencarnado de mitad humana y mitad ángel caído en un demonio, y nunca se arrepintió ni por un solo momento. El silencio flotaba en el aire mientras cada joven reflexionaba sobre sus propios pensamientos. No era ningún secreto que, dentro de su familia inmediata, Rías era, con diferencia, la más débil. Sus padres tenían siglos de experiencia y habían perfeccionado su magia hasta convertirla en una forma de arte. Circex no era simplemente su mayor, sino que había alcanzado el exaltado título de Satán. Cuando su propio hermano había tomado tanto la posición de señor demonio como el nombre de Lucifer del clan original de Satanás Lucifer, era bastante difícil estar a la altura. Su cuñada Graifia era una demonio de clase suprema al nivel de un Satán y ampliamente reconocida como la demonio más fuerte que poseía una de las piezas de la reina. Incluso su sobrino Naruto fue aclamado como un joven genio con el poder de destrucción del clan Bael. En comparación con ellos, Rías se sentía débil y torpe. Su uso del poder que había heredado de su madre era torpe. Era competente con los hechizos comunes a todos los demonios, pero Rías no era una hechicera prodigio. Lo único que la hacía destacar era su intelecto imponente, que aún palidecía en comparación con la experiencia de batalla de sus mayores que habían vivido cientos o miles de años. Rías Gremory no era una maniática obsesionada con las batallas. No ansiaba ser la más fuerte en el campo de batalla y aniquilar a sus enemigos. No estaba motivada a buscar la guerra para demostrar su valía y su dominio. Cuando su sueño era ser amada por lo que era como persona y no por su apellido o estatus social, ser una combatiente hábil ni siquiera entró realmente en sus consideraciones. Pero Rías tenía su orgullo. Incluso si no era una guerrera, se negaba a ser una fracasada. Había visto cómo el clan Bael había tratado a Sailor con absoluto desprecio durante años cuando se descubrió que no había heredado el poder de la destrucción. Los demonios, desde los escalones más altos de su sociedad hasta los más bajos, se habían burlado con las manos en la masa de la debilidad y la falta de fortuna de su primo. Sailor había demostrado que todos estaban equivocados y era visto como el demonio más fuerte de su generación, pero fue una victoria hueca. A pesar de lo poderoso que era, su propio clan lo rechazaba por carecer de su magia ancestral. Los demonios no eran perfectos. Se aferraban a sus prejuicios tanto como cualquier humano. Incluso si demostraba ser fuerte, Sailor probablemente seguía siendo una fuente de vergüenza en los corazones de sus padres. Especialmente en el corazón del notoriamente frío Lord Bael. La familia de Rías no la echaría ni la desheredaría por su falta de habilidad. Pero si no floreciera hasta convertirse en una espléndida demonio de clase suprema, ¿se avergonzarían en secreto de ella? ¿La amarían un poco menos por ello, incluso si no eran conscientes de ello? Los sirvientes ciertamente se habían hinchado con una sutil falta de respeto a lo largo de los años a medida que Naruto pasaba hitos en su entrenamiento mágico años más joven que Rías. ¿Por qué su familia sería diferente? Su afirmación no oficial de ser la heredera del clan se basaba en ser la opción predeterminada. Circex había renunciado al nombre Gremory para convertirse en el señor de la guerra Satán Lucifer, y las otras ramas de la familia tenían una relación de sangre mucho menos directa con el actual duque Gremory que ella.
Durante años había sabido cuál era su lugar en el mundo, preparándose todos los días para suceder a su padre y gobernar el clan de manera justa y con previsión. Entonces Naruto comenzó a usar magia y, de repente, todas sus expectativas sobre su futuro se fueron por la ventana. Tal vez su sobrino era un niño que se desarrollaba temprano y se toparía con un muro en su crecimiento, pero eso no había detenido los constantes susurros. Discusiones secretas entre las sirvientas sobre cómo el pequeño príncipe seguramente sería nombrado heredero a pesar de la convención con respecto a los hijos de los satanes. Comentarios sarcásticos sobre su debilidad de parte de sus primos lejanos en las funciones familiares apenas camuflados en cortesía. Y lo más doloroso, comentarios desconsiderados de sus propios padres cuando felicitaron a Naruto por descubrir algo más rápido que Rías. Rebota, rebota, rebota. Ronroneó Akeno mientras comenzaba a introducir sus dedos con manicura en el pecho de su ama. La generosa carne se sacudió bajo las caricias de la sádica perversa. Un rebote, 2 rebotes, 3 rebotes, canturreó, alternando los empujones para que los pechos de Rías se tambalearan en oposición. Los ojos turquesa se entrecerraron. ¿Qué estás haciendo? A veces no deberías pensar demasiado, Hime-sama. No ayuda. Solo te harás sentir triste. Arqueando una ceja, la sacerdotisa le dio un generoso apretón. Si no estás satisfecha con tu desempeño, solo necesitas trabajar más duro. ¿Estás teniendo un momento? Interrumpió la voz de Naruto al entrar en la habitación, llamando la atención de las dos chicas. ¿Es esto un momento? Porque suena como un momento. Aunque en realidad no lo parece, el hijo del Satán carmesí cruzó los brazos sobre el pecho y se apoyó contra el marco de la puerta. Naruto-sama, si no puede reconocer un momento entre dos damas distinguidas y respetables como la señora y yo, lloro. Akeno hizo un puchero exagerado. Solo un patán mostraría tal desprecio por el delicado corazón de una mujer. Naruto se puso una mano sobre el corazón y puso su rostro de niño regordete en la expresión más altiva que pudo. Muéstrame una mujer, Hime-sama, y te mostraré lo bien que puedo cuidar su delicado corazón. Ara Naruto-sama. Si no lo supiera, diría que eso es un insulto. Y sé que no es un insulto, porque si lo fuera, alguien tendría que ser castigado. Sonriendo beatíficamente, Akeno le guiñó el ojo. ¿Crees que alguien quiere ser castigado, Naruto-sama? Naruto se limitó a ofrecer un zumbido gutural en respuesta. Puedes dejar de jugar con mis pechos cuando quieras, ¿sabes? Voy a decirlo abiertamente. Sí, lo sé. Un silencio prolongado. Oye, deja de hacer eso. Un hermano solo puede permitir que abusen de su hermana frente a él durante un tiempo determinado antes de que la situación se vuelva incómoda. Sus pies sangraban y el rojo se filtraba a través de la piel agrietada de los talones de Sasuke. Con el corazón retumbando en sus oídos, Sasuke se arrojó sobre una roca y se adentró más en la espesura. Unos árboles imponentes se alzaban a su alrededor, proyectando sombras espesas que ocultaban la luchía de la pálida luz artificial de la luna. Cada paso era una agonía, pero Sasuke no tenía otra opción. Obligó a sus músculos doloridos a impulsarse más hacia la maleza, ignorando el fuego que crecía lentamente en sus pulmones. Era correr o morir. Los años no habían sido benévolos con Sasuke. El inframundo al que llamaban Gehenna era una tierra de abundancia, pero solo para aquellos con medios, y la única forma de alcanzar esa fabulosa riqueza era nacer en ella o convertirse en sirviente de quienes la tenían. Sasuke no era el sirviente de nadie. Aunque el hambre lo había reducido a músculos magros, y aunque vestía una mezcla de ropa robada y lo que podía encontrar de los cadáveres de los criminales callejeros que había matado, el Uchiha había sido demasiado orgulloso como para humillarse ante un extraño de sangre azul para tener la oportunidad de servir. Era el último de su clan, y ningún Uchiha había mendigado jamás limosna a otras familias. Esa arrogancia había vuelto para morderlo en el trasero, hundiéndole alegremente los dientes en el costado y desgarrándolo hasta que Sasuke tuvo que reconocer su propia estupidez. Habría sido mejor doblegarse por un tiempo que ser humillado como un perro. «Corre, pequeño demonio». Aulló en la noche, salpicado de rayos azules. Lanzas de luz atravesaron el dosel, su trayectoria aleatoria solo contribuyó a la destrucción. El ángel caído solo estaba interesado en una cosa: la caza, y Sasuke era la presa. Era una vieja historia. Los ángeles, creados por el dios de la Biblia para matar demonios y proteger a la humanidad, se corrompieron con la lujuria y la avaricia con el tiempo. Luego cayeron en Gehenna, sus alas blancas se volvieron negras por el pecado, y continuaron matando y atormentando a sus antiguos enemigos.
El Uchiha era simplemente un demonio más en una larga línea de conflictos sangrientos, y sobreviviría o se uniría a los miles de cadáveres que los ángeles caídos habían convertido de su especie. Si Sasuke hubiera sido parte de la nobleza de algún demonio, podría llamar a su amo para pedir refuerzos. Habría al menos una de esas piezas malignas dentro de él. Si bien no tenía necesidad de reencarnarse de humano a demonio, las piezas de ajedrez encantadas también otorgaban un tipo diferente de poder al sirviente al que se las habían entregado. Sasuke sería más fuerte y tendría más probabilidades de sobrevivir con una pieza maligna, incluso si tuviera que tragarse su orgullo para obtener una. En realidad, el ángel caído que se presentó como Donaseek solo estaba jugando con él. La guerra entre las tres facciones bíblicas podría considerarse terminada por la mayoría, pero nunca se había firmado ningún tratado de paz. Sasuke era un demonio que, sin saberlo, se había acercado demasiado al territorio de los ángeles caídos y, por lo tanto, seguía siendo el objetivo principal de un poco de diversión. El Uchiha se lanzó hacia un espeso grupo de zarzas, ignoró la picadura de las espinas en su carne y se acurrucó lo más cerca del suelo que pudo. Cuando su enemigo era más fuerte que él y tenía poderes que eran letales para los de su especie, y él estaba mal descansado y hambriento, a Sasuke solo le quedaba una opción. Escóndete y espera que cualquier deidad mayor que cuidara de los demonios se asegurara de que viviera más allá de la noche. Sasuke se cubrió la boca con una mano ensangrentada, ahogando el sonido desesperado de su jadeo. Los ojos oscuros escudriñaron la penumbra mientras sus oídos se esforzaban por captar cualquier sonido por encima del tembloroso latido de su corazón. El viento susurraba entre los árboles, perturbando el silencio con el crujido de las ramas y el roce de las hojas. Todo estaba demasiado tranquilo, la repentina falta de ruido resultaba sofocante después del pánico desgarrador de la persecución. La sensación de que algo estaba mal invadió los sentidos hiperconscientes de Sasuke. Susurraba en los rincones oscuros de su mente. Estás a punto de morir. Sasuke tenía 15 años, o 30, según cómo lo mirara. Había vivido mucho tiempo como shinobi en un mundo, manchando sus manos con asesinatos y respirando muerte. Vivió una década en el otro mundo, entrenando su carne de demonio con una intensidad decidida. En ambos mundos, su cuerpo había estado a su disposición. Un instrumento de violencia finamente afinado que Sasuke controlaba con un agarre de acero. No se movía sin su orden. No sentía sin su orden. Pero algunas cosas eran intrínsecas. No importaba cuántos años pasara entrenando, su cuerpo aún tenía sus reacciones naturales. Ni siquiera un shinobi era dueño total de su propia carne. Cuando el cuerpo está en peligro de extinción, reacciona, y ningún entrenamiento puede superar esa respuesta. Sasuke estaba a punto de morir, y a pesar de llevar décadas viviendo como shinobi, tenía miedo. ¿Eh? No he oído nada hoy. ¿Por qué? Koneko parpadeó, un lento y constante aleteo de pestañas blancas sobre sus ojos dorados. No hay razón. Agrippa se pasó una uña por los enmarañados mechones de su rubia barba y miró al pequeño demonio reencarnado de pelo blanco antes de encogerse de hombros. No me importa decirte si me entero de algo extraño que sucede en Gehenna, pero si me dices lo que estás buscando, tal vez tenga más suerte. No busco nada en particular, negó, inclinando la cabeza en un gesto de agradecimiento sin palabras antes de alejarse del obispo de Ceuticus Gremori. Para otro demonio, mentirle a un compañero de servicio al que conocían desde hacía años podría dolerles la conciencia, pero Koneko había respirado falsedad y silencio durante tanto tiempo que prácticamente era algo natural. Buscar abiertamente información sobre su hermana era arriesgado. Kuroka era una criminal de clase alta y una traidora, y Koneko no quería dar a la gente ideas sobre su lealtad. Ella era Touhou Koneko, la fiel rogue de Rias Gremori y una de las últimas Nekomata en cualquier mundo. Ya no era pariente de Kuroka. Ya no era Shirome. Ninguna cantidad de sueños sobre la sangre y los gritos mientras Kuroka masacraba a su primer amo y a su familia cambiaría esa resolución. Aspirar. Exhalar. Hielo. Cada vez era más difícil vaciar sus emociones. Koneko aún podía vaciarlas hasta que no quedara nada más que una quietud fría como la escarcha sobre un lago, pero la mayor parte del tiempo una imagen aleatoria de la familia Gremori aparecía en su cabeza. La Nekomata salió a una de las muchas terrazas de la mansión. Unos orbes de color ámbar se asomaban bajo sus pesados párpados mientras observaba a Rias y a Keno. Ambas jóvenes bebían en silencio tazas de té humeante y miraban fijamente el horizonte más allá del césped bien cuidado. Koneko no se molestó en saludarlas, simplemente se acercó y se sentó rígidamente en una de las muchas sillas de acero del patio.
Hola, Koneko-chan. ¿Qué estás haciendo hoy? Rías desvió su atención del patio distante hacia la demonio de cabello blanco que estaba a su lado. Una lenta sonrisa amistosa curvó los labios de la pelirroja e ignorando el decoro, sirvió una taza de té para la torre. Grandes porciones de azúcar y leche endulzaron la infusión para satisfacer los gustos felinos de Koneko antes de que Rías empujara la taza y el platillo con un solo dedo pálido. La necómata de 10 años aceptó el té sin pestañear, se lo llevó a los labios y tomó un pequeño sorbo. La dulzura fresca y azucarada habría revuelto el estómago de otro demonio, pero era perfecta para Koneko. Nada. Akeno tarareó, escuchando el breve intercambio con un oído. Eso es parte del encanto de este lugar. Días tranquilos y perezosos que se extienden eternamente. Rías soltó una risita y miró a su reina con ironía. No durarán mucho. La semana que viene, papá tiene la intención de visitar a los Youkai de Kioto y quiere que lo acompañemos. No sería ni tranquilo ni perezoso. Cristal intervino mientras Akeno dejaba con firmeza su taza de porcelana sobre la mesa de cristal. Eso sería imprudente, hizo una mueca y se volvió para mirar a su señora. Los Youkai de Japón tienen básicamente vía libre en la ciudad, y por eso todos los clanes Onmyouji tienden a mantener territorio en el campo circundante. Es una guerra fría bastante delicada la que están librando. Si tu padre los visita, los clanes pueden pensar que hay algún movimiento hacia una alianza y atacar por desesperación. Eso no sucederá mientras Yasaka esté en la ciudad. Los Onmyouji no se moverán primero. Temen demasiado a los 9 colas, ofreció Koneko con voz apagada, observando el juego de la luz del sol reflejada en un grupo particularmente vívido de azucenas. Si bien Shirone y Kuroka habían estado entre los últimos miembros sobrevivientes de la subespecie Nekosou, todavía habían sido Nekomata Youkai. Incluso después de reencarnarse en demonios, las actividades de los Youkai habían seguido siendo temas de interés. También está el hecho de que mi tío podría considerarlo una violación de su trato con él. Rías lo asimiló por unos momentos, encogiéndose de hombros y dejando que el tirante de su camisón pálida se deslizara hacia abajo. Supongo que siempre es una posibilidad. Entonces simplemente no vamos. Eso dañará tu posición en el clan. Un silencio espeso se formó entre ellos, el nombre de Naruto flotaba sin ser pronunciado entre ellos. Considerando la velocidad con la que Naruto parecía captar la magia y la forma en que se destacaba en todos sus estudios, Koneko sabía que la percepción de Rías como heredera no era fuerte. Cuando la guerra civil entre demonios terminó, los nuevos Satans tuvieron que renunciar a sus propios nombres de clan y usar el nombre de los antiguos Satans. Si bien el título de Satán no era hereditario, se suponía que los Satans criarían a sus hijos para que los sucedieran. Naruto era un Gremory solo por legalidad, y nadie se habría sorprendido si se convirtiera en Naruto Lucifer en el futuro. Un Satán no podía ser también el líder de un clan. Era una concentración de demasiado poder en manos de un demonio, y su gobierno lo había prohibido explícitamente. Pero eso no había detenido los chismes. Naruto era tan genio como su padre. Era mucho más sabio y culto de lo que un niño de su edad tenía derecho a ser. Tenía cierto carisma. Lo único que tenía Rías a su favor era su genio, y la mayoría de los demonios preferirían seguir a un general con una espada que a una mujer estudiosa. No me importa, declaró Rías, colocando una mano sobre la de Akeno y dándole un apretón tranquilizador. Prefiero proteger a mis amigos. Deja que susurren. Koneko suspiró, haciendo girar su taza de té en sus manos y observando cómo las últimas gotas de vieje rodaban por el suelo. Esa debilidad emocional era exactamente la razón por la que las expectativas de Rías sobre el liderazgo del clan se estaban esfumando, incluso si también era la razón por la que la princesa de las ruinas había logrado meterse en los corazones heridos de Koneko y Akeno. Temblando apenas por el frío, Bali hizo girar la rueda de encendido de su encendedor barato. Tuvo que hacer varias veces para que se encendiera la llama, pero finalmente el joven de 18 años, mitad diablo, logró que una pequeña chispa brillara lo suficiente como para encender la punta de su cigarrillo. Inhalando una bocanada de los vapores tóxicos, Bali lo sostuvo y dejó que el humo ardiera en sus pulmones. «Malditos rusos», maldijo Bali, soltando un bocado de saliva blanca y fijando sus acusadores ojos azules en el Kremlin. «Maldito Grigori. Maldito Azazel». Se sintió bien dejar que las crudas palabras salieran de su lengua, incluso si eso hacía que algunos de los transeúntes lo miraran raro. Aún así, tal vez era injusto que se enojara porque Azazel lo había enviado a congelarse las pelotas en el invierno ruso. El gobernador general de Grigori solo estaba haciendo lo que Bali le había pedido.
8 años atrás, Balí había huido del abuso de su cobarde padre. Había estado dispuesto a soportarlo durante años, porque eso le permitía quedarse con su madre humana. Pero cuando su abuelo demonio le había dicho que se fuera y se hiciera más fuerte, y que si se negaba, su madre moriría, Balí se fue en menos de una hora. Su madre era una mujer amable y gentil, y Balí sabía que a la familia de su padre seguramente nunca le había importado un carajo. Si él no la protegía, nadie lo haría. Bien. Que les jodan. Balí había hecho más que sobrevivir. Había prosperado. Las calles lo habían vuelto aún más duro que el abuso, y Azazel lo había transformado en un verdadero acero. Él era el emperador dragón blanco. Poseía Divisoria, uno de los 13 engranajes sagrados Longinus que matan a los dioses. Ya no era un niño débil que pudiera ser manipulado por personas como su padre y su abuelo. 8 años atrás, esos dos le habían quitado a Balí su madre. Ahora él iba a recuperarla. Balí dejó caer el cigarrillo a medio terminar en el adoquín, lo aplastó con una bota y lanzó una mirada penetrante a su alrededor en busca de su contacto. El alcance de Azazel era largo y su capacidad para reunir información era insuperable. Pero la familia demoníaca de Balí era el clan Lucifer, y los descendientes de los satanes originales no habían sobrevivido después de la guerra civil acechando al aire libre. Antes de que lo enviaran lejos de casa, Balí había vivido en demasiadas ciudades humanas diferentes para contarlas, siempre en movimiento y ocultándose del nuevo gobierno en Gehenna. ¿Dónde carajo estás? Gruñó Balí en voz baja, impaciente, mientras dirigía su mirada hacia las multitudes que se apiñaban por las aceras de Moscú. ¿Estás perdido, mi amigo extranjero? Un hombre ruso de baja estatura y rostro enrojecido se detuvo junto a Balí y miró al hombre más alto, con curiosos ojos marrones. Aunque era solo un medio demonio, su magia innata aún hacía que la lengua extranjera que hablaba fuera inteligible para Balí, y cuando respondió, las palabras se transformaron en la lengua nativa del humano. ¿Cómo sabías que era extranjero? El ruso miró a Balí con una expresión que sugería que estaba siendo particularmente estúpido. Si no fueras extranjero, no estarías parado en la calle luciendo como un cachorro americano perdido. ¿Eso es lo que te parece? No tienes el aspecto eslavo, y un ruso no caminaría por Moscú con un parche de la bandera estadounidense en la espalda. La irritación estalló en el pecho de Balí. No era de extrañar que todos lo miraran de forma extraña. Supongo que soy víctima de una broma sin gracia. Era propio de Azazel alterar su ropa en secreto y hacerlo parecer un tonto. Ah. Si tú lo dices. Pero te lo preguntaré de nuevo, ¿estás perdido? No, negó Balí, su atención ya estaba desviándose. Está bien. No tengas miedo de pedir ayuda. Hay muchos misterios extraños en Moscú para los extranjeros. Los ojos azules ardientes se abrieron de golpe. ¿Y supongo que sabes exactamente cómo debo resolver esos acertijos? Lo desafió Balí, lo que provocó que una sonrisa maliciosa cruzara el rostro del otro hombre. Nunca está de más pedir un poco de orientación. De lo contrario, todos acabaremos bajo tierra. Estar bajo tierra puede no ser tan desagradable como esperas. Muy cierto. Pero si todo fuera diversión y juegos, no sería ahí donde terminaríamos después de caer. Balí se pasó una mano por la nariz, frunciendo el ceño ante el entumecimiento que el frío viento invernal le había provocado en el rostro. Bueno, has dado todas las respuestas correctas, así que o eres el hombre que necesito o eres un muy buen espía. ¿Qué tienes para mí, Nikolai? Hoy soy Grisa. Bien, Grisa, ¿qué tienes para mí? El hombre de ojos castaños suspiró, se metió las manos bajo las axilas y se dio la vuelta. La barba oscura de longitud media se movió mientras el hombre tragaba saliva, frunciendo el ceño. Bueno, me dijeron que podrías estar interesado en conseguir una raza muy rara de caniche. Una compañera única, para ser honesto, ya que he oído lo suficiente sobre ti como para saber que sería la chica perfecta para ti. Todos los hombres tienen esa especial. Exactamente. Estoy muy interesado. Grisa respiró profundamente. Por desgracia, amiga mía, no me será posible ayudarla a encontrar un nuevo hogar. Sus dueños anteriores eran tan horribles que no podía vivir así. Lo siento. Ahora está en un lugar mejor. ¿Qué? ¿Qué? Era como si el mundo entero se hubiera vuelto silencioso y gris. Aún podía ver los empujones molestos de los transeúntes, la tenue luz del sol de pleno invierno que se reflejaba en la nieve y el brillo húmedo de los adoquines cubiertos de aguanieve. Pero no había color ni vida en ninguna parte. Balí no sabía qué le dijo a Grisa para despedir al intermediario de Azazel.
Lo único que sabía es que después de que el hombre se fuera, se quedaría solo en la capital rusa y dejaría que chorros calientes y salados corrieran por sus mejillas. Madre. Naruto supuso que debería haber esperado el desafío repentino. Años de rumores sobre su aparente superioridad habían tenido su efecto y, a pesar de la sonrisa amistosa que curvaba los labios de Rías, Naruto podía sentir fácilmente la mordacidad de su mirada. Está bien, exhaló lentamente el chico pelirrojo, desabrochando el cuello de su camisa blanca. Vamos a rockear. Naruto podía aceptar el duelo simulado y tener que levantarle la mano a la chica que había llegado a considerar su hermana, o negarse y dejar a todos con la sospecha de que lo había hecho por arrogancia. Esa no era una opción en absoluto. Lo único que quedaba por hacer era luchar. ¿Dónde lo quieres? Un leve destello de vacilación cruzó el rostro de Rías antes de endurecerse y convertirse en determinación. Tal vez se sintiera un poco culpable por pelear con su sobrino, y cuando lo venciera, probablemente se sentiría aún peor. Pero necesitaba silenciar los murmullos constantes entre los sirvientes de que terminaría siendo una mala elección para heredera. Creo que la arena de duelo debería ser suficiente. No es nada formal, pero no queremos romper ningún mueble. Encogiéndose de hombros, Naruto pasó junto a su pseudo hermana, que era mucho más alta. Apurémonos entonces, Rías. No quiero hacer una escena ni nada. Bajo la fachada de indiferencia, el demonio más joven realmente no quería hacerlo. O bien golpearía a Rías y terminaría avergonzándola frente a un montón de testigos, o ella lo golpearía a él, y luego su madre les patearía el trasero a ambos por ese comportamiento grosero. Así que era mejor irse sin que nadie los viera. La pareja de demonios se trasladó rápidamente a la pequeña arena de duelo que se encontraba en la esquina de la finca en la que se encontraba actualmente la casa principal de los Gremory. El edificio en sí era bajo y rectangular, de líneas simples y pura utilidad. No había grandes asientos reservados para grandes multitudes ni balcones colgantes para un emperador decadente. Ninguna estatua de un dios pagano o un antiguo estadista estropeaba las paredes de piedra. La arena de la arena en sí estaba delimitada por una simple valla que dividía el escenario de lucha de una pasarela de una sola fila donde los observadores podían permanecer de pie. Rías caminó hacia una esquina de la plaza de arena, sus ojos turquesas observaban mientras Naruto tomaba la otra. La forma de su hijo parecía aún más pequeña cuando se la comparó con los altos postes de la cerca, y una vergüenza repentina llenó el estómago de la princesa de las ruinas. Tanto miedo tenía de los rumores y los comentarios sarcásticos que se rebajaría a cometer actos de violencia contra su propio sobrino. Nada letal, afirmó, con la voz entrecortada por el peso de la culpa. Por supuesto, convino Naruto al instante, poniéndose en cuclillas y contemplando a su tía. La demonio adolescente estaba de pie, erguida, con los brazos cruzados bajo el pecho. Una postura pobre para un shinobi, pero para ser justos, los magos típicos rara vez se preocupaban por la agilidad o por lo que sucedería si los derribaban de repente. A la de 3. A las 3. 3, 2, 1, vamos. Naruto se lanzó instantáneamente hacia un lado, sus cortas piernas trabajando furiosamente para impulsar su pequeño cuerpo a través de la arena pálida. La tierra rebotó en su espalda mientras las enormes bolas de hechicería del clan Bael de Rías se clavaban en el suelo detrás de él. Sus hechizos eran poderosos, y si lograba atraparlo, incluso podría dejarlo fuera de combate con un solo golpe. Pero eran lentos y lo suficientemente fáciles de esquivar si seguía avanzando. Invocando su propio hechizo rojo en respuesta, Naruto giró sobre sus talones y alargó rápidamente la esfera hasta darle la forma afilada de una flecha. El chico pelirrojo lanzó el proyectil, atravesando la oleada de magia más grande de Rías y provocando una detonación explosiva. Casi a regañadientes, una sonrisa de emoción se dibujó en sus labios. Puede que fuera solo una práctica, pero había pasado mucho tiempo desde que Naruto había experimentado algo parecido a una pelea real. Rías se mordió el labio mientras su cabello se despeinaba. El viento y la tierra arrastrados por la fuerza de la magia en conflicto hicieron que la demonio adolescente reconsiderara sus ataques. Las esferas más grandes eran ciertamente poderosas, incluso después de que las había vaciado con la distintiva destrucción de Bael y solo había dejado una fuerza conmocionante de color carmesí, pero Naruto las estaba destruyendo con facilidad. Cada flecha dividía sus hechizos antes de que pudieran cruzar la mitad de la arena. Bueno, si no se movían lo suficientemente rápido, entonces simplemente disminuiría el tamaño y aumentaría la dispersión.
Rías comenzó a dividir sus bolas de hechicería más grandes en esferas más pequeñas, multiplicando el número de sus golpes y aumentando el ritmo al que se movían. Los arcos de magia Vermellón comenzaron a acorralar a su sobrino, persiguiendo sus movimientos ágiles hasta una esquina y obligándolo a invocar un escudo. Naruto miró a través del círculo rúnico brillante de su escudo conjurado y comenzó a contar las descargas. Eran violentas y fuertes, pero seguían un patrón, y el chico pelirrojo podía verlo. 3 golpes rápidos y luego una pausa para que Rías recargara. Naruto avanzó, esquivando una lluvia de bolas del tamaño de un puño y lanzando un látigo largo y castigador. La brillante curva azafrán se balanceó en un cruel arco horizontal, bifurcando toda la arena y haciendo que Rías se arrojara al suelo para rodar debajo de ella. No está mal, admitió la princesa Ruina, poniéndose de pie nuevamente con el ceño fruncido. Ese tipo de golpe prolongado no era algo que ella hubiera pensado, pero le recordó a su hermano. Circex tenía una manera de reducir a todos y a todo a su mínima expresión. Tal vez ella debería comenzar a hacer lo mismo. Rías convocó un puñado de poder de destrucción brillante a sus palmas y sacó los destellos rojos brillantes para darles la forma de un látigo. Una pequeña concentración de poder encendió la construcción fantasmal, agregando fuerza y poder a su forma transparente. La pelea podría ser un poco más dura de lo que había esperado originalmente, pero Rías no iba a perder. Naruto siempre fue un genio. Siempre se las arreglaba para lograr una hazaña y dejar a todo el clan arrullándolo. Rías tenía 10 años cuando logró hacer un truco con la teletransportación. Si bien el hechizo parecía bastante fácil, moverse a través del tiempo y el espacio requería más que un poco de poder y habilidad. De lo contrario, todos los campesinos lo habrían estado usando. Su sobrino tenía 5 años, la mitad de la edad de Rías y había logrado exactamente los mismos logros que ella como demonio. Era como si el hijo de Circex hubiera sido una especie de genio desde la cuna, luchando con instinto y habilidad años antes de su tiempo. No voy a perder contra ti, prometió, mientras observaba cómo Naruto comenzaba a recurrir a su propio poder. La nube de energía roja como la sangre que se acumulaba era un espejo de la suya, y se concentraba en la piel de los antebrazos y las manos de Naruto. Mientras que Rías había convertido su magia en la dura forma de un látigo cortante, Naruto la convirtió en gruesos guanteletes. Una niebla roja y sangrienta envolvió los puños del chico, cubriendo las extremidades de Naruto hasta el codo. La superficie rodante de la magia de Naruto todavía era transparente, y Rías se preguntó con un toque de diversión cómo se vería si todo su cuerpo estuviera cubierto con ella. Probablemente se vería como un pequeño protagonista shounen de uno de los muchos mangas japoneses que había leído. La adolescente demonio se sacudió de encima esa imagen absurda y se preparó para la lucha que se avecinaba. No quería lastimar a Naruto, pero tampoco iba a dejar que la derrotara. «¿Estés lista o no?», susurró más para sí misma que para él. «Allá voy». 5300 palabras aquí, que es más del triple de la longitud original del capítulo, y 2300 más que la segunda versión del mismo.